comenzó hoy a las 12 de la medianoche en Venezuela, 6 de la mañana en España, los mismos rostros, a excepción de Oliveros, que no lo vi esta mañana. Esta mañana en España, 12 de medianoche en Venezuela, hacíamos algunos análisis, algunas noticias relevantes, porque bueno, a eso se dedica nuestro líder y mentor Miguel Ángel Chacón y su equipo de tutores y analistas y equipo de apoyo, a eso, a tratar de analizar e interpretar lo que sucede día a día y cómo eso impacta a nivel global. En la clase de hoy, nosotros vamos a tratar de ver diferentes tipos de asuntos con respecto a la geopolítica de la tecnología. Vamos a hablar de ciberguerras, war, vamos a hablar de Rusia, de China, de Irán, de Israel, vamos a hablar de Estados Unidos, de Kamala Harris, de Donald Trump, vamos a hablar de los fondos refugio, que comenzamos a hablar, los commodity refugio, los activos refugio, que se tocaron hace 8 días. Recordemos que esos activos refugio por estos días empiezan a activarse. Muchas empresas a partir del próximo mes comienzan a cerrar sus puertas, dan vacaciones colectivas y empiezan con todos sus dividendos a comprar el metal favorito de todos, que es el oro, y con eso comienzan a hacer su análisis y su complementariedad para el próximo trimestre, que sería enero-marzo del año 2025, a donde Miguel y su equipo de apoyo y sus tutores ya tienen la visión puesta, ¿no, Miguel? Aquí estamos nosotros viendo diferentes características de un mercado que se sigue moviendo a partir de las noticias, a partir del riesgo y a partir, por supuesto, de las oportunidades. Todos pensaron que el petróleo hoy volvía a ascender a los $75, producto de la muerte del líder del Hezbollah, Hassan Nasrallah. No solamente murió él, sino murieron sus 5 frentes, sus 5 líderes, lo cual pues es bastante controversial para unos. Los que están de un lado, hablábamos la semana pasada de los 2 bloques de países que componen ahora la nueva agenda mundial, ese nuevo orden mundial. Están algunos contentos porque comienzan a acechar ya Medio Oriente, y del otro grupo pues están bastante molestos porque se sigue invadiendo y se siguen matando inocentes. Dentro de la guerra siempre hay un ganador, que es el que vence, y ese que vence no solamente vence en armas, vence en prestigio, sino también vence en los mercados, en estos mercados que apasionantemente llevamos semana tras semana. En esta tercera semana que comenzamos hoy, tenemos algunas noticias a destacar. Al final vamos a ver cómo las interpretamos y qué resultado nos dio para el mercado. Voy a compartir pantalla para que vean algunas diapositivas que he preparado hoy para ustedes, que son útiles en el sentido de poder nosotros dimensionar visualmente de qué se trata y de qué empieza a tratarse todas estas clases que ustedes ven semanalmente. Un momento, por favor, la tenía aquí. Listo, aquí la tengo, voy a compartir. Vamos a ir viendo entre todos. Como siempre, la Academia TINER Trader, ubicada en Gran Canaria, en España. Está la clase 3 de los análisis fundamentales. Ese soy yo, para los que no me habían visto en las 2 semanas pasadas. Algunos me escriben en el privado. Muchísimas gracias. Espero que las respuestas hayan sido satisfactorias. Siempre tratamos de analizar a profundidad. Nunca nos quedamos nosotros con nada dentro. Ese análisis profundo va estrictamente detallado y relacionado a los mercados, como es el deber ser en esta parte de donde estamos ubicados. Geopolítica de los mercados digitales hemos nosotros titulado o intitulado esta semana las clases, así como lo hacíamos la semana pasada y antepasada. Y entonces vemos ahí esa primera parte interesantísima de geografía y mapas geopolíticos regionales del mundo actual, porque el mundo que teníamos en los años 80 ya está pasando. El mundo del año 1992, tras la caída del muro de Berlín, parece extinguirse y el bilateralismo comienza a parecerse más al multilateralismo, y todos los continentes del mundo comienzan a ser parte de la ebullición económica que se está viendo a nivel mundial. Europa y los conflictos europeos es el primer punto. Es clave estudiar Europa porque Europa es el centro del mundo, está ubicado en la mitad del planeta, por decirlo así.
entre los 5 continentes, está geopolíticamente ubicada entre 2 océanos, entre 3 continentes. Entonces, es siempre para nosotros viable hacer los análisis desde Europa. Y por supuesto que están ustedes allá ubicados y tengo que hablarles de Europa. Europa y los conflictos europeos. Desde principios de los años 80 se previeron riesgos de marginación geopolítica de Europa que podrían acentuarse hoy si no se adapta a la reacción. Cuando nosotros conversamos, hablamos de la marginación geopolítica, podemos estar claros que antes de la Unión Europea, algunos países de Europa estaban marginados. Y estaban marginados porque el mundo bilateral había terminado y Estados Unidos se levantaba después del año 1992 como el triunfador, como el ganador de la contienda, y por supuesto el mundo se viró todas sus miradas hacia los Estados Unidos, y así ha sido desde esa época hasta la actualidad. Aunque menos se está mirando a los Estados Unidos, debemos seguir diciendo lo que es el enclave geopolítico número uno. Número uno, ¿por qué puede haber marginación geopolítica en los próximos años de Europa? Uno, las conexiones en el Océano Pacífico tienen prioridad sobre las del Océano Atlántico. ¿Por qué será esto? Recordemos y vamos nosotros mismos a colocarnos el mapa mundi en la cabeza. Las conexiones del Océano Pacífico contienen nada más y nada menos que 3 continentes. El continente en este momento que más produce y que más compra, que es Asia. El gigante asiático como China, y por supuesto ubicada ahí la India con sus 1.400 millones de personas, siendo la 7ª economía del mundo, y por supuesto que ya están viendo a su primera candidata de origen indio siendo presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, nada más y nada menos. El punto número 2 que dice es el impacto del derretimiento del hielo marino en el Ártico, bajo el efecto del cambio climático y cambios estructurales en el transporte marítimo y aéreo. Esta es una de las cosas que más asusta, que más teme el mundo, porque si sigue el derretimiento de hielo, no solamente allá, para nosotros que vivimos en América, el mayor riesgo que tenemos en este momento es Groenlandia. Groenlandia, de desprenderse, sería como un cubo de hielo en un vaso con agua, y toda lo que es Centroamérica y el Mar Caribe estaría inundado en cuestión de horas. Por lo tanto, desde el punto de vista geopolítico, este derretimiento cambiaría no solo el proceder a nivel mundial, sino cambiaría la forma en que se transportan los bienes, y por supuesto buscar unas nuevas vías o unas nuevas rutas que por supuesto tardarían muchísimo más el traslado, valga la redundancia, de todos estos productos desde el punto A al punto B, C, D, E, F, G, como ustedes lo quieran ver ahí. No solamente el transporte marítimo, sino también el aéreo cambiaría muchísimo, es decir, habría un cambio de polos, y eso sería catastrófico porque la readaptación de un nuevo mundo duraría aproximadamente entre 10 y 20 años. El acceso a campos petroleros en el Medio Oriente, la construcción de oleoductos y gasoductos, transporte de petróleo, el pico del petróleo, el aumento del consumo de petróleo en China, es una de las cosas que más asusta a la Unión Europea en este momento, también a los Estados Unidos y al grupo del G7, las 7 grandes economías del mundo. En primer lugar, el acceso a campos petroleros en el Medio Oriente. Sabemos que tenemos el estrecho mar Mediterráneo y por supuesto el estrecho de Hormuz, que va terminando entre Arabia Saudita e Irán, y por supuesto muy bien ubicado, estratégicamente ubicado, geopolíticamente ubicado, Israel. La construcción de oleoductos y gasoductos ya no están pasando por Europa, están yendo directamente de China, la India y Rusia directamente a Medio Oriente. El transporte de petróleo es otro de los puntos claves que nosotros tenemos que tocar allí, porque el transporte de petróleo, el país que más compra petróleo en la actualidad es China, y por supuesto que si es el que más compra, es el que está poniendo las reglas del juego, no solamente en el precio y el pago del barril de petróleo, sino también en el transporte. Recordemos que el gigante asiático tiene sus propios buques, sus propios cargueros de petróleo, y son puestos a disposición en cualquier país del mundo para transportar no solamente petróleo para ellos, sino alimentos y bienes de consumo. El aumento del consumo de petróleo en China, ya hablábamos de eso, apenas tocamos el tema, y el aumento del consumo de petróleo en China asusta porque está dejando a algunos países sin petróleo liviano, que es el petróleo Brent Oil, que es el único que se refina y el que sirve para diésel y gasolina. El cuarto punto es el retorno del carbón limpio. Eso está entre los primeros lugares, Australia, China y Canadá, porque el retorno de carbón, pensábamos nosotros que analizamos el mundo, que el carbón iba a ser el primer mineral que iba a ser prohibido en muchos países del mundo, y todo lo contrario.
Ha subido en un 17% este año y el año 2023 el consumo, la venta y la compra de carbón a nivel mundial. Ahí coloco la primera imagen, siempre me gusta colocar imágenes. Esta imagen es iconográfica, si ustedes la ven. Es el mundo dividido en dos, un mundo seco con petróleo de un lado y refinerías del otro, con una bandera enorme con la estrella de David. Ahí está la copa, está la espada para poder hacer la estrella, están los colores y por supuesto Israel. Israel desde el punto de vista geopolítico es la entrada a Medio Oriente y por supuesto en la Franja de Gaza. Recordemos que el 70% de la electricidad que consume Israel viene de ese sector de la Franja de Gaza. Israel en este momento y desde el año 68 tiene en sí las tres grandes religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Al otro lado encontramos el punto rojo y vemos allí que nos lleva a pensar ese nuevo mundo, ¿no? Ese nuevo orden mundial, ese nuevo planteamiento que nos surge a nosotros después del año 2021. Encontramos aquí un concepto rápido de geopolítica que siempre va a ser clave, escucharlo, porque cada vez que yo lo coloco allí, ustedes tienen que leerlo y poco a poco se van a ir adueñando de ese aprendizaje, van a aprender con H, aprender de ese conocimiento para que ustedes puedan en un corto tiempo, ya a partir de la próxima semana, tener en claro qué es la geopolítica, qué es la geografía, qué es la política y cómo interviene para los buenos resultados que vamos a ver al final. La geopolítica es la disciplina que estudia cómo un Estado u otra entidad dispone del espacio y qué impacto tiene desde un punto de vista político. ¿Cómo es el espacio? ¿Qué se dispone? Eso lo hablamos en la primera clase, en el objetivo de estudio de la geopolítica. Vemos ahí la segunda imagen que traigo hoy ahí para reír un poco. Vemos la Unión Europea de un lado, la bandera, del otro lado las barras y las estrellas de Estados Unidos y por supuesto los 6 mandatarios mundiales ahí agarrados, abrazados y en la parte de abajo, bueno, en una riña tremenda entre Merkel, Trump, Johnson. Esa es una foto, por supuesto, que ya tiene sus años, ¿no? Pero es una foto, una imagen que realmente vale la pena porque la geopolítica es esa. La geopolítica es alianza, es ponerse de acuerdo para un fin, pero mientras se alcanza el fin, yo escojo lo mío y tú escoges lo tuyo. La tercera imagen es esta maravillosa que vemos allí a Donald Trump y observamos allí al final a China y a Rusia como un desplazamiento, ¿no? Vale la pena seguir asumiendo esto. En inglés allí la traducción, ¿asumir qué? Asumir el poder. Y vale la pena para Donald Trump, todavía vale la pena, incluso estando por debajo de las encuestas, ser presidente de los Estados Unidos. Recalcamos, como lo recalcamos toda la semana, que el gendarme necesario tiene que llegar a los Estados Unidos, un país que en este momento está en un descontrol, en una sociedad que está asfixiada y en una economía que parece cambiar rápidamente del valor tradicional al valor digital, es decir, al Bitcoin o a las monedas digitales en sí. En un mundo globalizado y cada vez más interconectado, la geopolítica es una herramienta indispensable para entender la complejidad de las interacciones entre países, por supuesto que sí. Si no entendemos nosotros la complejidad y la interacción de países vecinos, de países límites, por supuesto que no podemos saber qué tiene ese país y cómo me puede brindar ayuda a mí. Y ya no solo es en terrenos políticos y militares, sino que también afecta a decisiones económicas, ambientales y culturales a nivel global. Recordemos que la sociedad asiática, la sociedad de países asiáticos, le ha impuesto varias infracciones a China, porque China en esa consolidación como nuevo hegemón mundial, por supuesto que ha contaminado su propio país, porque al fin y al cabo esas son las consecuencias para poder alcanzar eso que llaman primer mundo. Y el punto como tal, ya hemos hablado de la geopolítica de los recursos, geopolítica de la ubicación, y por supuesto hoy hablamos de la geopolítica tecnológica, porque a partir del año 1976 la tecnología trajo en sí el cambio más profundo que pudo vivir o que ha vivido la sociedad humana. Recordemos que el final de esto es la inteligencia artificial y la microelectrónica. Y ahí se hace una pregunta, ¿no? Nos hacemos una pregunta. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo la tecnología moldea el panorama geopolítico actual? Por supuesto que sí, hay dos claves. Uno, el ámbito digital ha llegado a tener una influencia decisiva en las relaciones internacionales, por supuesto que sí. Este ámbito digital, el Bitcoin es un ejemplo de ello, no tendría yo que decir más nada, pero la inteligencia artificial y todas las corporaciones que han aperturado a trabajar
con cerebros desde el punto de vista electrónico y digital, por supuesto que están dentro de este panorama. La era de la información ha cambiado todo, el Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial. No hay más que decir allí dentro de la geopolítica tecnológica. Recordamos que la geopolítica es un estado que estudia todo lo que usted le puede brindar, o el espacio, estudia el espacio al que usted le puede brindar, sea por conquista o por cuidar un territorio. Si eso lo llevamos al plano real, ¿qué será la OTAN entonces? Que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, cuidando a los países del norte y por supuesto cuidando a Israel y todo lo que sucede en la Franja de Gaza, porque allí hay intereses franceses, alemanes, estadounidenses, por supuesto de la Unión Europea y algunos países asiáticos como Japón. Todas estas innovaciones han llevado a un cambio radical, por supuesto que sí, nos acercamos, estamos ya dentro de esa licuadora que están enviando ese cambio. Ustedes son sinónimo de eso, estudiantes que quieren aprender a cómo tradear o a cómo entrar a los mercados digitales y ganar dinero. La tecnología ha permitido que la información circule a una velocidad inaudita, y dice inaudita porque hoy podemos ver lo que antes no. Antes, hace 20, 25, 30 años, las noticias tardaban un día para llegar, tardaban horas, mientras la prensa, ese diario escrito, podía imprimir y alguna persona podía hacer algún resumen del hecho noticioso y al otro día, a las 6 de la mañana, todos en nuestras casas teníamos el periódico. Ya no. En cuestión de segundos nosotros podemos saber qué está pasando en Japón en este momento, qué está pasando en Australia, qué está pasando en Djibouti, en Sudáfrica, en Madagascar, y por supuesto de allí hacernos nosotros alguna interpretación, alguna relación con respecto a lo que nosotros estudiamos. Por supuesto que la velocidad desde el punto de vista de la información es clave. El que maneja la información, señores, maneja el mundo. Conecta rincones distantes del mundo y ofrece una plataforma para que las voces sean escuchadas, por supuesto que sí. Cuando nosotros vemos el objetivo de las redes sociales, aparte, después le hablo de cuáles son los verdaderos objetivos de las redes sociales, nosotros encontramos aquí que hay una plataforma que también, que son las redes sociales, que también visibiliza al que antes era invisibilizado. Entonces hoy podemos nosotros destacar otros grupos étnicos, algunos aborígenes que nos conocíamos, o algunas culturas, algún baile, alguna comida, o alguna tradición, o alguna vía de comunicación, la cual nos permite estar al día. Pero ahí dice, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, por supuesto que sí. Y la misma tecnología que se empodera también puede ser utilizada para desinformar, espiar o llevar a cabo de actos de cibersabotaje. Ese es el tercer punto que les vengo a hablar hoy. Y aquí hay una imagen, que es la quinta imagen que quiero mostrar para ustedes, que es un mundo totalmente conectado desde el punto de vista Wi-Fi, de Internet, de telecomunicaciones. Todo parece digital. Hablábamos en estos días en el grupo de tutores de los nuevos chips instalados en los cerebros de la inteligencia artificial, que te puede hacer un escáner, y ese escáner emocional actúa de una forma que solamente con una canción de 5 segundos te puede cambiar el ánimo. Entonces, nada más eso es un pequeño ejemplito de lo que va a ser el futuro. Cuando hablamos de ciberseguridad y la ciberguerra, nosotros, bueno, estamos hablando de muchísimas cosas, ¿no? ¿Has oído hablar de la ciberguerra? Si no, bueno, es el enfrentamiento en el ciberespacio, donde los estados buscan comprometer los sistemas informáticos del adversario, es decir, robar información. Recordemos, el que tiene la información tiene el poder mundial. Por supuesto, el poder mundial yo lo busco a través ahora de códigos o de códices, que son los famosos hackers o los famosos hackeos que hay a nivel mundial, internacional, en cualquier empresa, incluso en algún estado europeo, algún estado latinoamericano, algunos de los países han sufrido un hackeo. Aquí se dice, bueno, algunos dicen que hubo un hackeo el 28 de julio con las elecciones venezolanas, un hackeo que vino desde Macedonia del Norte, ¿no? Todavía estamos esperando las pruebas de eso. Las infraestructuras críticas como las redes eléctricas o los sistemas financieros pueden ser vulnerables a estos ataques, por lo que la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para las naciones. En esta ciberguerra y en esta ciberseguridad, nosotros tenemos un ejemplo claro. Elecciones año 2016, Donald Trump a la cabeza de la presidencia, incluso estando por debajo de Hillary Clinton. Se supo a través del tiempo y a través de la información y a través de la investigación de muchísimos hackers que hubo un hackeo a las 6:10 de la tarde en los Estados Unidos, es decir, 18:10 horas de los Estados Unidos, y el hackeo vino directamente desde Rusia, cuando se cambiaron aproximadamente 142 centros electorales y el resultado fue conveniente para Donald Trump. Eso fue un hecho
que partió el mundo en dos, porque ya no estábamos nosotros eligiendo, no estaban los estadounidenses eligiendo a su presidente, sino desde afuera se estaba también imprimiendo algunos boletines electrónicos, por supuesto, ¿no? Y cuando digo imprimir, no solamente es en papel, sino estaban haciendo impresiones digitales que se mandaban a los centros electorales y llegaban para que vieran los resultados en los Estados Unidos. También pasó en el año 2019 en Bolivia, cuando también a las 4 de la tarde hubo un hackeo del sistema y luego de 2 horas de reconteo, Evo Morales salió ganador. La carrera espacial, por supuesto que sí, que es una de las cosas no solamente que más apasiona, sino la que más se atribuye en este momento a la bolsa de valores tener más ganancias. La carrera espacial y la competencia, que es la competencia tecnológica entre naciones, el espacio y la última frontera. Recordemos que después del 69, cuando los Estados Unidos toca la luna, pisa la luna, se cree ganador porque ya la guerra ya en la Tierra estaba ganada y por supuesto ahora iban a la conquista del espacio. En el año 2017 Donald Trump se quedó un poco abismado porque él pensó que 42 mil millones de dólares habían sido invertidos en guerras y en invasiones y no. El presidente saliente, que era Barack Obama, había invertido 42 mil millones en los primeros ejércitos espaciales porque se dieron cuenta que Rusia y China ya los tenían desde el año 2006. Hay ejércitos espaciales que en este momento están haciendo especies de ciudadelas en el exterior, ¿no? Esto está comprobado, incluso, bueno, hay páginas web de la web profunda que podemos nosotros visitar y ver este tipo de cosas. Entonces el espacio como última frontera es el nuevo reto, es el nuevo objetivo de las grandes potencias. Y bueno, ya no es Estados Unidos y Rusia, ahora entra China, entra la India, entra la Unión Europea, entra Francia, entra Japón, y entra la India también al camino no solamente de conquistar la Luna, sino de conquistar algún otro planeta. El reto ahora es llegar a otro planeta. No solamente el lanzamiento de satélites, si fuese solamente por eso, Argentina sería la gran potencia del mundo porque es el país que más hace satélites a nivel mundial, sino también por establecer bases en otros planetas y explotar recursos espaciales. Recordemos que muchos de nuestros minerales que se conocen en la Tierra están llegando del espacio. Esta carrera espacial refleja las aspiraciones y ambiciones de las grandes potencias, demostrando que el cielo ya no es el límite. Ahí hay otra imagen. Encontramos allí el Mr. Monopoly, encontramos un tanque de petróleo, encontramos el dragón chino poniendo los pies, encontramos ahí una explosión petrolera justamente en Venezuela, donde es la gran potencia, pues no gran potencia, es la gran reserva de petróleo mundial. Y bueno, yo debería pedirle a ustedes una tarea de tratar bueno, de analizar esa imagen, ¿no? Y qué nos lleva a pensar, porque vemos un tanque que está en paracaídas llegando a Centroamérica, a México, al Golfo de México. ¿Qué particularidad tiene el Golfo de México con Venezuela? Bueno, que hay grandes yacimientos de petróleo, que hay con el dragón chino, la nueva ruta de la seda, y por supuesto, donde ven ustedes ubicados al Mr. Monopoly, que es cerca de Inglaterra, en Francia, Alemania, y por supuesto la Estatua de la Libertad allá en Nueva York. Deberíamos hacer una tarea para la próxima semana de la interpretación de esa imagen. Tenemos las interconexiones entre los tipos de geopolítica, porque no podemos desfasar una de la otra. Si hablamos de tecnología, hablamos de política y hablamos de economía, también hablamos de religión y también hablamos de cultura, porque la tecnología no es solamente utilizada para el campo económico, ¿no? Sino para diferentes campos. Recordamos que ahora hay política tecnológica o la tecnología de la política a partir del año 2006 con lo que quedó de aquellos grupos de la Universidad de Chicago que hablaban mucho sobre política. Todo está conectado. A partir de allí, nosotros somos seres que estamos en interconexión. La tecnología no es una isla aislada, sino que se entrelaza con otras áreas de la geopolítica. La economía, la seguridad y la cultura, todo converge en este punto neurálgico que es la tecnología. La capacidad de un país para innovar puede determinar su posición en la jerarquía mundial y su habilidad para progresar para proteger sus activos tecnológicos es igual de crucial. Supongo yo que dentro de poco, en lo que nosotros estudiamos, que es la bolsa de valores, tanto la de Shanghái, la de Londres, la de Sydney, la de Nueva York, supongo que la inteligencia artificial va a comenzar también a ser parte de esto, ¿no? El futuro multidimensional de la geopolítica, estamos hablando y en este momento estamos en una nueva era
comenzó una nueva era, señores, desde el 1 de enero del 2021 nosotros estamos en una nueva era. Y este futuro multidimensional también empieza a cambiar no solamente el hecho económico, político, cultural, religioso, incluso sexual, con el grupo LGTB, sino que también la geopolítica comienza a enfrascarse en un sentido de para qué, cuál realmente es el objetivo de esa geopolítica. Si algo está claro es que el futuro de la geopolítica será multidimensional. No podemos ver un hecho sin el otro. Por eso, señores, esta clase es fundamental. Por eso nosotros decimos que estos son análisis fundamentales a partir de la geopolítica de los mercados digitales, porque sin estas clases, Miguel Chacón que está allí, y Ángeles Chacón y Oliveros también que está allí, y Marbelis, pueden decirlo, si no estamos adaptados en tiempo y espacio a lo que sucede en el planeta, va a ser muy difícil tener resultados en esto. La interdependencia entre naciones, impulsada por la globalización y la tecnología, hará que los eventos en un rincón del mundo resuenen en otro, por supuesto que sí. Por tercera vez puedo citar cuando los Estados Unidos tiene gripe, el resto del mundo saca los pañuelos, porque es así. Un hecho trascendental como por ejemplo el ataque de Israel al Hezbollah en el Líbano produjo de una vez un desencadenante que fue el aumento de algunos dividendos, de algunas divisas. Subió el dólar en compensación a cómo estaban con respecto a otras monedas, subió el euro también, subió el yuan. Entonces esto no solamente desde el punto de vista numismático con las monedas, no, sino también vemos un panorama desde el punto de vista religioso. Está atacando a Hezbollah. Recordemos que Hezbollah significa partido de Dios. Por supuesto que usted está atacando al partido de Dios, está atacando directamente a Dios. ¿Quién lo está atacando? El Estado judío. Está atacando al Estado de Dios, al partido de Dios. Y encontramos en la otra punta a la Hamas, que es el movimiento de resistencia islámica. Entonces todo esto tiene que ver con todo, ¿no? Como individuo debes estar preparado para navegar en este panorama intrincado. Si no estás en este panorama, porque es intrincado, desde que te levantas, desde que haces mercado, desde que duermes, qué ves en la televisión, qué comes, cómo viajas, con qué viajas, a dónde vas, todo eso es parte de la geopolítica. Y eso pronto lo va a hacer la inteligencia artificial y ella misma te va a decir cuál es tu destino preferido y cómo puedes ir. En este panorama donde la diplomacia, la economía, la tecnología y la seguridad se entrecruzan y moldean el destino de las naciones. Hay una bandera clave entre Irán, Rusia y China, porque esa es una alianza que no la separa en este momento, que no las puede separar mucha gente, ¿no? Recordemos que esa es una potencia en uranio. En Siberia, en Rusia, están las grandes cantidades de riquezas del mundo y por supuesto la China imperial que viene asomando, una China imperial, después una China republicana y ahora esta nueva República Popular China que viene a asombrar al mundo con una nueva ruta, que viene a asombrar al mundo haciendo negocios con todos y lo más curioso es que sin disparar un solo tiro, simplemente con el arte de la diplomacia. Aquí al final, bueno, otra imagen clave, podemos también esbozar algunas sonrisas, encontramos allí religión, encontramos negociaciones, encontramos muertos, encontramos rebeliones, revoluciones, mestizajes, invasiones y las repúblicas bananeras. Aquí están en esa parte un racimo de plátano, un racimo de cambur, de bananos, como ustedes lo conocen. Y por supuesto lo que tiene en la mano izquierda el señor que está haciendo la alianza es una bomba atómica, que eso por supuesto que es la amenaza total del mundo, ¿no? Recordemos que esta imagen se saca de la revolución centroamericana en Nicaragua y es clave, es una imagen clave para mí como historiador y por supuesto que he interpretado el cine y por supuesto la pintura para la historia. Y por supuesto, lo más resaltante de esta última semana, las noticias de la semana de entre el 23 y el 30. Entonces yo ahí hago un título que digo oportunidad versus riesgo, porque pensamos que hay oportunidad y terminamos arriesgando o pensamos que hay un riesgo y por supuesto hay alguna oportunidad. Y yo, bueno, saco 4 noticias ahí claves que tienen muchísimo que ver con lo que nosotros hacemos. La primera es Israel y el ataque en Líbano y Hezbollah. Por supuesto que estos tenían aproximadamente 20, 25 años tratando de encontrar a los principales líderes de Hezbollah y por supuesto hace un año lo dijo el primer ministro israelí,
Netanyahu, lo dijo en la Organización de Naciones Unidas, un hombre que tiene amenazas de ser encarcelado por crímenes de lesa humanidad, y lo dijo, no se van a detener hasta acabar con el Hezbollah y acabar con el Hamas. Hablan de exterminio, y en ese exterminio, señores, en una guerra, siempre lo que llamó el Pentágono después del año 1995, que son esos daños colaterales, esas consecuencias colaterales que trae la guerra, que es la muerte de inocentes, lamentablemente. Israel y la Franja de Gaza, por supuesto, la apropiación, la expansión, y esas noticias nos llevan a nosotros a pensar en el aumento de algunos commodities, algunos minerales y, por supuesto, de esos activos refugio. En eso empezamos nuestro análisis de la semana pasada, el lunes anterior. Estados Unidos, las elecciones vieron el mercado cómo estuvo entre jueves, viernes, sábado y domingo. Miguel lo decía esta mañana a las 6 de la mañana, decía algo clave, que el mercado subió y bajó. Entre la subida y la bajada fueron 2.000 pips, perdón, lo cual en un mercado normal eso nunca sucedería, pero fue tanta la acumulación, fue tanto el hecho noticioso, fue tanto el rumor, que bueno, que se disparó y llegó a un punto donde no llegaba desde hace 63 días. Estados Unidos y las elecciones, bueno, ahí coloco Harris, 54%, Kamala Harris se emprende como la primera mujer afroamericana y de origen hindú o indio para ser la primera mujer estadounidense en ser presidenta de los Estados Unidos. Le ganó a Hillary Clinton, o le puede ganar a Hillary Clinton. No quiero cantar victoria porque Trump con ese 40% todavía, recuerden que es un margen muy corto. Recordemos que las elecciones en los Estados Unidos no son como las nuestras, por ejemplo, en Venezuela, que la mitad más uno gana, no. Allá son por colegios electorales y es una elección de segundo grado. Y por supuesto hay un nuevo club. Recordemos que habíamos hablado de las últimas semanas de la geopolítica de la alianza, y se pueden unir un consorcio, una compañía, un grupo de países, un grupo de amigos, y aquí está, hay un nuevo grupo de millonarios que está nada más y nada menos comandado por Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg, 3 de los 10 hombres más ricos del mundo. Uno, dueño de las redes sociales, dueño de Meta, dueño de la primera red social que catapultó el hecho del cambio de idea, de cambio de pensamiento, que fue Facebook con Zuckerberg. Elon Musk, por supuesto, que ya está es dueño de Twitter, y por supuesto todo lo que hace con Tesla y con 7 compañías más. Es un comprador muy específico de petróleo, no compra otro petróleo que no sea Brent, porque el Brent, recordemos que es el único petróleo que se puede refinar y que es conducido para el diésel y la gasolina. Y por supuesto Jeff Bezos, que con Amazon, bueno, compra y vende lo que sea. No puedo decir más de Jeff Bezos porque parece que su dinero es por compra-venta, pero de los primeros dos, su dinero ha sido por pensar, por crear. Y por supuesto que en ese grupo de nuevos millonarios, la próxima semana vamos a tener la noticia de que hay 5 o 6 personas más. A partir de esa interpretación de las noticias, nosotros vemos los siguientes resultados. El resultado número 1, que fue del día hoy, lunes 30 de septiembre, hoy se lo envía Miguel a las 8 en punto de la mañana, hora venezolana. El operador es Carlos Chacón Guillén. En los mercados fueron Brent, Oil y Silver. La ganancia entre los dos mercados fue de 151,7 euros. Eso quiere decir que hoy gané el 1,51% del mercado. Moví 40 pips en Brent y 178 en Silver, con lotaje entre 0,20 y el Silver entre 0,05, el Troy Onza. Recordemos que esta es una medida británica. Y nuestro mentor, por supuesto, Miguel Ángel Chacón. Si ese resultado fue el de hoy, les muestro el de la semana, que es el resultado semanal de 3.985,26 euros a partir del análisis, la interpretación y, por supuesto, la diagramación del mundo actual. Bien, entonces todo este mundo geopolítico, a partir de los análisis fundamentales, por supuesto que da resultados. Y da resultados porque, bueno, la idea, el objetivo de nosotros los tutores, a partir de nuestro tutor principal, Miguel Chacón, es que ustedes alcancen rápidamente, en tiempo récord, este tipo de resultados. No solamente resultados económicos, sino resultados de análisis técnico, análisis de mercado, análisis fundamentales y, por supuesto, conocer el mercado de la volatilidad 75 a fondo, con índices sintéticos o con otro mercado que ustedes puedan ir después, luego, posteriormente
a este. Entonces, nada, esta tercera clase ha sido bastante amena. Nosotros poco a poco vamos dando la información. Sé que es mucha información porque todos los días tenemos algo nuevo. Vemos gráfica en las clases de Manuel, en las maravillosas clases de Manuel Oliveros y Ángeles Chacón, en las maravillosas clases de PNL y por supuesto en las maravillosas clases de nuestro líder Miguel Ángel Chacón, que ya él va en Fórmula 1, ¿no? Él va a un carro de Fórmula 1 mientras nosotros vamos haciendo todo este piso. Bueno, muchísimas gracias a todos. En unos minutos dejamos el micrófono abierto para las preguntas. Siempre son claves las preguntas para la interacción entre todos. Muchísimas gracias.